La gotita de aprendizaje de esta noche dice así: aplica el principio de fricción. ¿En qué consiste eso? Ustedes saben que fricción es cuando se repele algo, ¿verdad? Dos cosas se unen, pero no hacen clic. Entonces dice, ¿en qué consiste este principio? Aumenta la fricción de malos hábitos, es decir, por ejemplo, si yo tengo el mal hábito de quedarme por muchas horas, por mucho tiempo en las redes sociales, entonces utilizar una app, ahora existe eso, ¿verdad? Una app en el mismo celular que me obliga a terminar a cierto tiempo. Por ejemplo, si quiero ir quitando ese hábito, en lugar de estar una hora perdiendo el tiempo en redes sociales, pues entonces puedo reducirlo a 15 minutos, pero porque el celular me lo exige. ¿Se entiende? Yo misma me obligué a generar esa fricción para disminuir ese mal hábito. Y por otro lado, reducir la fricción de los buenos hábitos. Todas sabemos que de pronto, ay, nos cuesta comer una fruta al día, tomar, qué sé yo, los 8 vasos de agua, hacer ejercicio diario, pero son buenos hábitos y entonces lo normal es que nosotros generamos mucha fricción con ellos, siendo que son buenos. Entonces, ¿cómo se puede reducir? Un ejemplo sencillo es si yo quiero comer más fruta en lugar de cosas que no son saludables, siempre tener fruta lavada lista, solo para agarrar. Y asimismo, con los hábitos que estamos hablando, para ser una hija, una mujer más piadosa. Si yo quiero desarrollar el hábito diario de reflexionar en la palabra o de servir a alguien más, de visitar, de llamar a una hermanita a diario, digamos, entonces reducir la fricción, ¿cómo? Si yo quiero a diario llamar a una hermana diferente para saludarla o para animarla, me pongo una alarma. Lo agendo como algo formal en un cuaderno. Eso se referiría a reducir esa fricción y como no dejarlo al azar. Así que, habiendo reflexionado un poquito sobre este principio del el principio de fricción, nos vamos a ir al hábito número 21 con nuestra hermana Tamara. Amén. Gracias, Ale. Gracias de nuevo por darme la oportunidad de poder servirles con la reflexión el día de hoy. Como dice Ale, hoy nos corresponde el hábito número 21, el cual es vivir en paz. Y quizás más que un hábito, debe ser una forma de vivir de nosotras como cristianas, ¿cierto? Pero, claro, todo lo empezamos a hacer practicándolo como hábito primeramente para que se transforme ya en parte de nuestra vida. Entonces, este es el hábito que les quiero compartir esta noche o esta tarde-noche, el hábito de vivir en paz. Y el versículo base que tomé para este hábito es eh, Romanos 12:18. Romanos 12:18. Dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios en este versículo nos está pidiendo algo que quizás muy probable que se nos haga difícil, mis hermanas, difícil en ciertas situaciones, porque vivimos en un mundo que está siempre lleno de injusticias, lleno de violencia, en un mundo lleno de maldad, ¿cierto? Y es un mundo donde día a día vamos a estar expuestas a provocaciones, ya sea en el trabajo, en la calle, en el mercado, y más aún nosotras las cristianas. Quizás vamos a ser más provocadas, van a querer hacernos caer en más provocaciones, quizás para armar alguna discusión,
porque estamos en un mundo que no tiene paz. En todo lugar nos podemos encontrar con personas que nos quieran provocar, ¿cierto? Hasta en nuestras familias puede pasar. Pero Dios nos pide en este versículo estar en paz. Y he pensado mucho siempre en esto, estar en paz. Y no dice solamente estar en paz, dice estar en paz con todos. Dios nos dice con todos, sin excepciones, hermanas. Cuando Dios dice con todo o todos es sin excepciones. Y ese con todos también incluye al enemigo, al que consideramos nuestro enemigo, ¿cierto? Incluye al que me hace el mal, incluye al que me puede tratar mal. Entonces, por eso pienso que es un hábito que probablemente sea muy difícil, ya que nuestra carne y nuestros pensamientos son débiles y podemos caer fácilmente en provocaciones. Amén, mis hermanas, pero a través del apóstol Pablo, Dios nos quiere recordar una cosa. Quiero que me acompañen al mismo capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1, la primera parte dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Y así comienza este capítulo. Y si hacemos el ejercicio de juntar esta parte del versículo con el versículo base, el versículo 18, mire lo que nos sale. Por lo tanto, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El apóstol Pablo comienza este capítulo apelando a la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia conmigo, Dios tuvo misericordia con usted, a pesar de ser mujeres injustas, amén, que quizás en nuestra vida pasada buscábamos pleitos, pero Dios tuvo misericordia, amén. A pesar de no ser buenas, Dios tuvo misericordia. Por lo tanto, Pablo apela a la misericordia de Dios. Pablo apela a que si Dios fue misericordioso con nosotras, nosotras también debemos ser misericordiosas con los demás. Y eso implica a no caer en provocaciones respondiendo mal. Amén. Y como siempre, el mejor ejemplo para nosotras es nuestro Señor Jesucristo, a quien muchas veces intentaron provocarle, ¿cierto? Todas sabemos de los escribas y los fariseos, pero nuestro Señor siempre, siempre respondía con amor, siempre respondía pasivamente. Y él siempre enseñó esto a sus discípulos. ¿Recuerdan la ocasión en que Jacob y Juan querían que descendiera el fuego para que consumiera la aldea samaritana? Porque no los había dejado entrar. ¿Recuerdan esa historia? Dice que Jesús los reprendió porque ellos querían actuar con violencia, no querían actuar con paz. O cuando Pedro le corta la oreja al soldado. A Jesús tampoco le gustó esto. Y este es el ejemplo que debemos seguir, mis hermanas. La mente de nuestro Señor Jesucristo es una mente de paz. Es solucionar las cosas en paz. Es no airarnos. Jesús siempre fue provocado por los escribas y los fariseos a responder quizás lo que no debía, quizás a responder de mala forma. Pero qué mejor ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo para nosotras, que Él nunca cayó en provocaciones, mis hermanas. Y aquí aparecen expresiones limitativas. Si es posible o en cuanto dependa de vosotros.
yo aquí entiendo que soy yo la que no tengo que llevar a provocación a los demás, o que soy yo la que no debe comenzar una pelea o una discusión, que debo tener autocontrol al responder a malas palabras o malos tratos o a injusticias, ¿cierto? O que si tengo que pedir perdón para estar en paz con la otra persona, pido perdón si hay algún conflicto. Y si la persona no me quiere perdonar, ya no depende de mí, porque bien dice, en cuanto de mí depende, en cuanto dependa de vosotros, pedimos perdón para vivir en paz, aunque la otra persona no quiera perdonarte. Y es muy complejo eso, porque uno quiere estar tranquilo, uno quiere estar en paz con todas las personas, ¿cierto? Uno quiere tener paz en su corazón y no seguir teniendo rencor. O al revés, también debo perdonar. Y yo creo que eso también es muy difícil, porque a veces uno tiene que perdonar, sea lo que sea que te hagan, para poder vivir en paz. Porque quizás muchas veces decimos perdonar, pero de la boca para afuera, pero muy internamente, muy por dentro, seguimos enojados con el rencor. Y eso no nos hace bien a nuestra mente. Eso no es tener paz, no es vivir en paz. Piensa en alguna situación de algún conflicto y cuando se soluciona, cuando se perdonan, ¿ha tenido esa sensación de que se relajó hasta su cuerpo? ¿De que descansa hasta el cuerpo? Esa sensación de paz cuando se perdonan con personas con quien haya tenido un conflicto. Es un descanso al alma, ¿cierto? Y como digo, hasta el cuerpo, porque el cuerpo, hasta uno anda tenso y empieza a sufrir físicamente. Amén. Debemos vivir en paz con las personas, hermanos, porque se convierte al final en una carga para nosotras. Por eso, en cuanto dependa de nosotras, si es posible, vivan en paz. Aunque la otra persona no te quiera perdonar, yo sé que pasa en muchos casos, pero nosotros ya hicimos lo que Dios no, nos pide que hagamos. Ya no depende de usted, ya no depende de mí, porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, es la voluntad de Dios. Y esa es la actitud que nosotras debemos tener, esa es la actitud que Dios nos pide que tengamos. Nosotras, mis hermanas, somos hijas de Dios y tenemos que mostrar que somos hijas de Dios con esa actitud, porque nuestro Padre es un Dios de paz y nosotras nacimos de nuevo como hijas de Dios. Amén. Y en la vida, día a día, nos vamos a encontrar con provocaciones, como decía, porque tristemente es parte de la vida en este mundo. Pero recordemos, tengamos siempre en cuenta que nosotras no somos de este mundo. Así que, ¿cómo vamos a reaccionar ante las provocaciones, mis hermanas? ¿Como hijas de Dios o como mujeres del mundo? Amén. Y quiero poner algunos ejemplos, quizás algunos ejemplos cotidianos. El primer ejemplo que yo digo que esta es como la paciencia que nos ponen ahí para probarnos, para las que conducimos, las que manejamos los vehículos, es una gran prueba de paciencia y una gran prueba de hacer que vivamos en paz, de evitar las provocaciones, cuando nos tocan la bocina, cuando nos apuran, cuando nos presionan. Yo sé que las que conducimos van a entender.
les dan ganas de responder o gritarles algo por la ventana o hacer algún gesto, es fácil que nos provoquen en esa situación. Aún más cuando la mayoría anda estresado en la calle. Hace muy poquito hubo hasta un asesinato por esta causa, mis hermanas. Mataron a una mujer por adelantar. Pareciera que al mundo se le ha olvidado lo que es la paz. Y eso es lo que vemos día a día. Otro ejemplo, cuando le hacen algo a nuestros hijos, cuando le hacen algo a los niños en los colegios. ¿Cómo vamos las mamás? Vamos a reclamar, o mejor digamos, vamos a pelear. Está bien, somos madres, tenemos que defender a nuestros hijos, pero es la forma de ir a pelear. No, mis hermanas, en todo momento nosotros mostramos la paz de Dios. En todo momento nos vemos diferentes al mundo, mis hermanas. Hay muchas situaciones cuando estamos en una larga fila y nos falta el que pasa adelante y una también quiere como entra en provocación y quiere gritar algo. Eso es romper la paz. Y me acordé de Angie, que inclusive le pedí permiso a Angie por una historia que contó ella hace muy poco, cuando comentó lo del perrito de su vecina que le ensuciaba el jardín. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo le respondemos a un vecino cuando ya se pasan del límite? Vamos le echamos, como se dice acá en Chile, la caballería encima. No, mis hermanas. Angie al final me contó el final de la historia. Y el Señor le dio la sabiduría a Angie para hacer las cosas correctas. Porque el Señor siempre nos está hablando, mis hermanas, en cada momento. Hay familias que ni siquiera tienen paz en sus hogares. Hay familias que no tienen paz en el matrimonio. Hay familias que no tienen paz entre sus hermanos, entre hermanos. Hay padres que no tienen paz con sus hijos, mis hermanas, no viven en paz. Y esto es triste porque yo antes hablaba de los enemigos. Vivir en paz con tu enemigo, ¿cierto? Vivir en paz con todos. Pero estos son casos extremos. Si yo no tengo paz con mi esposo, ¿es mi enemigo? No, es tu esposo. ¿Cómo no vamos a vivir en paz? Si no somos capaces de vivir en paz con nuestra familia, menos vamos a vivir en paz con el mundo, con mi hermano, con mi hermana. Siempre escucho discusiones, peleas entre hermanos cuando fallecen los padres y se pelean la herencia. Nosotras no estamos para esas cosas, mis hermanas. Al contrario, nosotras debemos mostrar la paz al mundo. Y aún peor, a veces ni siquiera hay paz en la iglesia. Amén. No puede ser que haya hermanos que no saluden a otro, que no le dirijan la palabra a otro hermano. ¿Dónde está la paz que nos pide Dios que tengamos? Y esto es realmente triste, mis hermanas, porque somos hijas de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Amén. Siempre, hermanas, siempre debemos controlarnos nosotros, porque nosotras en todo momento somos hijas de Dios. ¿O usted cree que nuestro Padre de paz en algún momento nos va a dar un permiso para responder mal? No, mis hermanas, nuestro Señor Jesucristo nunca perdió el control de sí para responder.
Amén. Y como sabemos, solo el momento que él se enojó fue en el templo, ¿cierto? Pero para responderle a los escribas, a los fariseos, él siempre lo hizo en paz. Y eso era como para molestarse demasiado, ¿cierto? Pero ese es el ejemplo que debemos seguir. Si hay que responder con sabiduría. En cada momento, ser pasivos, mis hermanas. ¿Es difícil? Sí, pero se puede, porque con Dios todo se puede. Amén. Y vuelvo a repetir, nosotras debemos actuar en paz porque somos hijas de un Dios de paz, de un Padre de paz, y queremos hacer las cosas agradables para nuestro Padre Celestial. Actuamos en paz porque somos mujeres nuevas, mis hermanas. Oremos mucho a Dios. Oremos para que nos dé el control de sí mismas. Oremos mucho a Dios para no caer en provocaciones. Oremos a Dios para que nos dé sabiduría al responder y no provocar a ir a los demás. Oremos a Dios para que refrene nuestra lengua. Como siempre se habla, la lengua es demasiado peligrosa, mis hermanas. La lengua provoca grandes caos. Oremos para que el Señor refrene nuestra lengua. Oremos para que Dios cambie nuestro corazón. Porque estas van a ser situaciones que siempre se nos van a presentar. Amén. ¿Y por qué es bueno que se nos presenten estas situaciones? Tiene una parte buena, sí, porque así nos daremos cuenta nosotras mismas, probaremos nuestro corazón, confirmaremos si realmente estoy dejándome transformar por Dios. Esa es la parte buena de no caer en provocaciones, ¿cierto? Porque voy a demostrar que soy una hija de Dios, que Dios transformó mi vida, que no sigo siendo la mujer de antes. Amén. Y yo creo que, bueno, las recomendaciones, mucha oración, es mucha la oración porque el Señor es el que nos va a guiar siempre. La típica recomendación es ese de contar hasta 10 antes de responder. Ahí quizás en ese momento se nos pasa un poquito el malestar y todo y no respondemos. Pero yo me inclinaría más que solamente orar, mis hermanas, orar, orar y orar para que el Señor nos guíe en todo momento. Y dice 2 Corintios 5:17, para que usted recuerde esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted aún cae en provocaciones, si usted aún sigue respondiendo mal o sigue con rencores pasados, que no la deja de estar en paz con los demás, mis hermanas, piense en Cristo. Piense que usted y yo somos nuevas criaturas, somos nuevas mujeres. Y comience a vivir en paz con todos. Siempre piense qué haría Jesús. ¿Qué haría? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y nos vamos a sorprender porque Jesús nunca respondería mal. Sigamos su ejemplo, mis hermanas, y aprendamos a vivir en paz con todos, porque somos hijas de Dios. Amén, mis hermanas. Muchas gracias, que el Señor las bendiga.